El eco de sus pasos resonaba en el pasillo vacío mientras Sofía cerraba la puerta por última vez. La maleta en su mano pesaba menos que las palabras que había pronunciado momentos antes. Esto no está funcionando. No hubo gritos, ni recriminaciones, solo un silencio que marcaba el fin de 5 años juntos. Sofía había decidido dejar a David, convencida de que la relación ya no tenía salvación. Pero lo que no sabía era que ese adiós no solo cerraría una etapa, sino que abriría las puertas a secretos que jamás imaginó. Un mes después, una llamada inesperada lo cambió todo. David dejó esto para usted antes de fallecer, dijo el abogado al entregarle una caja de madera. Dentro, un diario y una nota. Sofía, este diario contiene todo lo que nunca tuve el valor de decirte. Cada página del diario revelaba confesiones que Sofía nunca habría esperado, los miedos, los secretos y las luchas internas de David. Pero entre las palabras de amor y arrepentimiento, también encontró algo más, una verdad que pondría a prueba todo lo que ella creía sobre su relación. Lo que Sofía descubrió en esas páginas no solo la llevó a cuestionar el pasado, sino que también la enfrentó a una pregunta que cambiaría su vida. ¿Podría perdonar a alguien que ya no estaba? ¿Qué harías si descubrieras que la persona que dejaste guardaba un secreto que podía cambiarlo todo? Acompaña a Sofía en este viaje de culpa, redención y segundas oportunidades. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer esta historia que te hará reflexionar sobre el amor, el perdón y las palabras que nunca se dijeron. El eco de las palabras de Sofía aún resonaba en la habitación cuando cerró la puerta por última vez. Esto no está funcionando, había dicho con voz temblorosa, intentando mantener la compostura mientras David la miraba sin decir una palabra. No había gritos ni recriminaciones, solo un silencio que pesaba más que cualquier discusión previa. Llevaban juntos casi 5 años, y aunque al principio todo había sido perfecto, los últimos meses habían estado marcados por la distancia emocional. David se había vuelto más reservado, como si algo lo atormentara, pero jamás quiso hablar al respecto. Sofía, por su parte, sintió que cada día se alejaba más de él, como si habitaran dos mundos paralelos que ya no podían cruzarse. Esa noche, mientras recogía su última maleta del pequeño departamento que habían compartido, sintió un nudo en el pecho. No era solo tristeza, sino también alivio. Había intentado salvar la relación durante meses, pero finalmente se convenció de que era inútil. Se marchó sin mirar atrás, sin saber que ese momento marcaría más que el final de una relación. Sería el inicio de un viaje de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Un mes después de la separación, Sofía comenzaba a acostumbrarse a su nueva rutina. Había encontrado un pequeño apartamento cerca de su trabajo, aunque sentía que algo le faltaba, se consolaba con la idea de que el tiempo lo sanaría todo. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en la oficina, recibió una llamada inesperada. Era un abogado, quien, con tono solemne, le explicó que tenía algo que entregar a nombre de David. «David», repitió Sofía, confundida. «¿Por qué me contacta a mí?» La voz al otro lado de la línea no quiso dar detalles, pero insistió en que era urgente que pasara por la oficina legal. Al día siguiente, con el corazón latiendo rápido, Sofía acudió al lugar indicado. Allí, un hombre de cabello gris le entregó una caja de madera lacada. «David dejó esto para usted antes de fallecer», dijo con un tono cargado de pesar. Las palabras del abogado fueron un golpe seco. David había muerto hacía apenas 2 semanas, y nadie le había informado. En shock, aceptó la caja, sintiendo un extraño peso en su interior. Al llegar a casa, la dejó sobre la mesa, incapaz de abrirla de inmediato. Pasaron 3 días antes de que Sofía encontrara el valor para abrir la caja. Algo en su interior la llenaba de una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Por qué David le había dejado algo? ¿Qué podía haber dentro que él considerara importante? Finalmente, una noche lluviosa, encendió una lámpara de mesa y se sentó frente a la caja. Sus dedos temblaban mientras deslizaba la tapa. Dentro, encontró un diario de cuero negro con las iniciales de M grabadas en la esquina inferior. A su lado, había una pequeña nota escrita a mano. «Sofía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy aquí. Este diario contiene todo lo que nunca tuve el valor de decirte. Espero que encuentres las respuestas que no pude darte en vida». Sofía apretó la nota contra su pecho, luchando contra un torrente de emociones. ¿Qué podía contener ese diario? ¿Por qué David no había compartido esas cosas con ella cuando aún estaban juntos? Con una mezcla de ansiedad y determinación,
Abrió la primera página, lista para enfrentarse al pasado. Las primeras palabras en el diario eran simples pero impactantes. Siempre tuve miedo de no ser suficiente. Sofía leyó esas líneas varias veces, sintiendo como una oleada de tristeza la invadía. David había sido un hombre complejo, reservado y a veces difícil de comprender, pero nunca imaginó que se sintiera tan inseguro. A medida que avanzaba en las páginas, descubría confesiones que la sorprendían. David hablaba de su infancia, de cómo siempre había sentido que debía demostrar su valía ante su familia. Mencionaba a su padre, un hombre frío y autoritario, y a su madre, quien nunca había intervenido para protegerlo. Sofía se detuvo un momento, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Había estado junto a él durante 5 años y jamás imaginó que cargara con una mochila tan pesada. ¿Cómo pude no darme cuenta?, se preguntó, sintiendo una punzada de culpa. Ese primer capítulo del diario era solo el inicio de un camino que Sofía nunca habría anticipado. David dedicó varias páginas a hablar sobre cómo había conocido a Sofía. Contaba con detalle el día en que la vio por primera vez en un café, con el cabello desordenado y un libro entre las manos. «Parecías tan segura de ti misma, tan distinta a cualquiera que hubiera conocido», escribió. Pero también hablaba de sus inseguridades al inicio de la relación. «Siempre tuve miedo de que descubrieras quién era realmente y que no te gustara lo que vieras», confesaba. Sofía, mientras leía, recordaba esos primeros días con una mezcla de ternura y dolor. Había sido un momento mágico, pero ahora entendía que David luchaba contra demonios internos que nunca dejó salir a la luz. Cada palabra en esas páginas era un reflejo de su amor, pero también de sus miedos. Sofía comenzó a darse cuenta de que, quizás, nunca había conocido al verdadero David. El diario de David describía los primeros meses de su relación con Sofía como un periodo de pura felicidad. «Nunca me sentí más vivo que cuando estaba contigo», escribió en una de las páginas. Contaba cómo cada cita, cada conversación, era un soplo de aire fresco que lo alejaba de sus propias inseguridades. David rememoraba momentos simples pero significativos, la vez que se quedaron hasta la madrugada hablando sobre sus sueños, el día en que cocinaron juntos y quemaron todo lo que prepararon, o esa tarde lluviosa en que se refugiaron bajo un portal, riendo como si el mundo entero no existiera. «Tú me dabas una razón para creer que podía ser feliz», decía en las páginas. Sin embargo, entre las líneas llenas de nostalgia, también se entreveía un matiz de tristeza. David admitía que, incluso en esos momentos felices, siempre había una pequeña voz en su interior que le decía que no merecía todo eso. «Temía que, si mostraba mis fallas, te alejaras», confesó. Sofía cerró el diario por un momento y respiró profundamente. Esos recuerdos también eran suyos, pero ahora los veía desde una nueva perspectiva. David había sido más frágil de lo que ella jamás imaginó, y eso le partía el corazón. Mientras avanzaba en el diario, Sofía comenzó a tropezar con confesiones más oscuras. David hablaba de momentos en su vida que nunca había mencionado, episodios que cargaba como un peso invisible durante toda su relación. Uno de esos secretos era su relación con su familia. David había sido criado bajo la estricta disciplina de su padre, quien consideraba las emociones como una señal de debilidad. «Llorar estaba prohibido en mi casa. Ser vulnerable no era una opción», escribió. Esto lo había llevado a construir una coraza que, con el tiempo, se volvió parte de quien era. Pero había algo más. David mencionaba un evento en su adolescencia que marcó un antes y un después en su vida, una discusión con su padre que terminó en un distanciamiento casi total. «Ese día juré que nunca dependería de nadie», confesaba. Sofía sintió una punzada de dolor al leer esas palabras. Ahora entendía por qué David había tenido tantas dificultades para abrirse emocionalmente. Sus secretos no eran solo heridas del pasado, eran barreras que él mismo había levantado para protegerse. Con cada página, Sofía sentía que se adentraba más en el corazón de un hombre que había amado, pero que nunca había llegado a conocer por completo. Las confesiones de David no solo eran un reflejo de su sufrimiento interno, también señalaban los errores que había cometido en la relación. Sofía leía con un nudo en la garganta mientras él describía momentos en los que sabía que había fallado como pareja. «Hubo tantas veces en las que pude haber hablado contigo, pero no lo hice. En lugar de eso, me refugié en mi silencio, pensando que así protegía mi orgullo», escribió. También admitió que muchas de sus discusiones no eran culpa de Sofía, sino el resultado de su incapacidad para expresar lo que realmente sentía.
David reconocía que sus actitudes muchas veces hicieron que Sofía se sintiera desatendida, como si no fuera importante para él. Siempre pensé que tenía más tiempo para arreglarlo, para ser mejor. Nunca imaginé que te cansarías de esperar, decía en una página. Sofía dejó escapar un suspiro pesado. Recordaba las noches en las que esperaba que David hablara, que le dijera lo que pasaba por su mente, y él simplemente se alejaba. Ahora entendía que no era por falta de amor, sino por el miedo que él tenía de mostrarse vulnerable. Una de las entradas más impactantes del diario hablaba del día en que Sofía le había dicho que estaba considerando terminar la relación. David describía ese momento con una claridad desgarradora, como si aún lo estuviera viviendo. Cuando me miraste a los ojos y me dijiste que ya no estabas segura de nuestro futuro, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, escribió. Sin embargo, en lugar de luchar por ella, David admitía que había optado por el silencio, incapaz de procesar el miedo y el dolor que lo invadían. Pensé que si no decía nada, todo se resolvería por sí solo. Fue una estupidez. David también reflexionaba sobre cómo ese silencio había sido la culminación de años de evitar confrontar sus propios problemas. Siempre fui el hombre que prefería callar antes que enfrentar. Pero ese día aprendí que el silencio puede ser más dañino que las palabras equivocadas, confesó. Sofía cerró el diario y se llevó las manos al rostro. Ahora entendía lo mucho que David había sufrido y cuánto se había arrepentido de no haber hecho más para salvar la relación. Pero ya era demasiado tarde para cambiar el pasado. Entre las páginas del diario, Sofía encontró una pequeña frase escrita al margen que llamó su atención. A veces, lo que no decimos grita más fuerte que lo que confesamos. Esas palabras quedaron grabadas en su mente mientras seguía leyendo. David no solo hablaba de sus propios silencios, también mencionaba cosas que había notado en Sofía, pero nunca tuvo el valor de abordar. Siempre me pregunté si tú también escondías cosas. Había momentos en los que sentía que estabas distante, pero nunca supe cómo acercarme sin parecer intrusivo, escribió. Sofía se quedó pensativa. Aunque David tenía razón en que ella también había guardado cosas para sí misma, no podía evitar sentirse abrumada por la magnitud de sus confesiones. En esas páginas, David parecía estar abriendo su alma de una manera que nunca había hecho en vida. El mensaje al margen la llevó a reflexionar sobre las palabras no dichas en su relación y cómo, quizás, ambos habían contribuido a la distancia que finalmente los separó. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente lo había entendido cuando estaban juntos, o si había algo más que debía descubrir en esas páginas. Al continuar leyendo, Sofía encontró una entrada que mencionaba a una persona de quien David nunca había hablado, su hermano mayor, Nicolás. Nicolás siempre fue el favorito de mis padres. Era todo lo que ellos esperaban, exitoso, seguro y obediente. Yo, en cambio, siempre fui el problema, confesaba en el diario. Sofía leyó con atención cómo la relación con su hermano había sido una fuente constante de dolor para David. Nicolás lo había eclipsado en todo, desde los estudios hasta la vida profesional, y sus padres no dudaban en compararlos. Nunca fui suficiente para ellos porque no era Nicolás, escribió con un tono amargo. Pero lo que más sorprendió a Sofía fue descubrir que David había cortado toda relación con su hermano años antes de conocerse. El día que Nicolás me llamó un fracaso frente a mis padres, decidí que ya no tenía un hermano, relató en una página. Sofía cerró el diario y se quedó pensativa. Nunca había escuchado a David mencionar a Nicolás, ni siquiera cuando hablaba de su infancia. Ahora entendía que, para él, el silencio no solo era una forma de protegerse, sino también una forma de evitar revivir su dolor. Conforme leía, Sofía comenzó a sentir un peso creciente en el pecho. David no solo hablaba de sus problemas familiares, también hacía referencia a cómo esas heridas habían afectado su relación con ella. Muchas veces me enojé contigo por cosas que no tenían nada que ver contigo. Culpé tus acciones por la inseguridad que yo mismo cargaba, escribió. Sofía recordaba esas discusiones. Había momentos en los que, sin motivo aparente, David se ponía a la defensiva o simplemente se encerraba en sí mismo. En ese entonces, ella pensaba que era una cuestión de carácter, pero ahora entendía que eran cicatrices que él nunca había sabido sanar. Sin embargo, también encontró entradas en las que David señalaba sus propias fallas. Sé que hubo momentos en los que te hice sentir que no eras suficiente. Por eso nunca fui capaz de pedirme que te quedaras. No quería ser una carga para ti. Esas palabras perforaron el corazón de Sofía. Había culpado a David de la distancia que los separó,
pero ahora se daba cuenta de que él estaba tan perdido en sus propios demonios que no sabía cómo pedir ayuda. En una de las páginas más difíciles de leer, David hablaba sobre el impacto que las expectativas de su padre habían tenido en su vida adulta. Mi padre me enseñó que el fracaso era inaceptable, pero nunca me enseñó a manejarlo. Así que cada vez que fallaba, me hundía más en mí mismo. Sofía entendía ahora por qué David siempre había sido tan perfeccionista, incluso en los aspectos más triviales de su vida. Recordaba las veces en que él se torturaba por pequeños errores, como olvidar un detalle en el trabajo o llegar tarde a una reunión. Esos momentos que antes le parecían insignificantes ahora tomaban un significado mucho más profundo. Sin embargo, lo que más le impactó fue leer cómo David relacionaba esas heridas con su relación. Contigo siempre tuve miedo de fallar, porque pensaba que si lo hacía, me dejarías como lo hizo mi padre. Y al final, mis miedos se hicieron realidad. Sofía cerró el diario con las manos temblorosas. No podía evitar sentir culpa, pero también se dio cuenta de que los problemas de David no eran su responsabilidad. Él había vivido atrapado en un círculo de dolor que nunca supo cómo romper. Una entrada inesperada reveló una decisión que David había tomado sin que Sofía lo supiera. Hubo un momento en el que estuve a punto de irme de tu vida. Pensé que, si te dejaba, sería mejor para ti. Pero al final, no fui capaz de hacerlo. Me convencí de que tenía tiempo para arreglar las cosas. David describía con detalle esa noche, apenas unos meses antes de que Sofía tomara la decisión de terminar la relación. Había sentido que era una carga para ella, que su incapacidad para abrirse y sanar estaba afectándola. Quería que fueras feliz, pero tenía tanto miedo de quedarme solo que no pude dar el paso. Sofía se quedó paralizada. Nunca se habría imaginado que David había considerado dejarla. Aunque había sido ella quien puso fin a la relación, la idea de que él también había pensado en hacerlo le resultaba desconcertante. Por otro lado, sus palabras la llenaron de tristeza. David había estado tan atrapado en sus propios miedos que no pudo ver que ella lo habría apoyado si tan solo se lo hubiera permitido. El diario comenzaba a acercarse a los últimos meses de su relación. David describía cómo había notado el cambio en Sofía, sus gestos más distantes, su falta de interés en las conversaciones, y esa mirada melancólica que lo hacía sentir que la estaba perdiendo. No quería admitirlo, pero sabía que te estabas alejando. Y no te culpo. Yo fui quien dejó que llegáramos a ese punto. David también mencionaba una pelea en particular, una discusión aparentemente trivial sobre quién debía organizar un viaje. Fue entonces cuando supe que estábamos rotos. Discutíamos por cosas pequeñas porque teníamos miedo de hablar de las grandes. Sofía recordaba esa pelea con claridad. Había sido un punto de quiebre para ella, la primera vez que realmente consideró que tal vez no había futuro para ellos. Ahora, leyendo las palabras de David, entendía que él había sentido lo mismo. Al cerrar el diario esa noche, Sofía sintió un torbellino de emociones. Por primera vez, se dio cuenta de que su relación no había terminado solo por las fallas de David, sino también por las de ella. Y aunque ya no podía cambiar el pasado, comenzó a preguntarse si alguna vez podría perdonarse por lo que había sucedido. Mientras continuaba leyendo, Sofía encontró una entrada donde David reflexionaba sobre todas las palabras que nunca dijo, aquellas que podrían haber cambiado el rumbo de su relación. Siempre quise decirte cuánto te admiraba. No solo porque eres fuerte y decidida, sino porque siempre supiste quién eras, mientras yo seguía perdido en mi propia confusión, escribió. David hablaba de cómo muchas veces sentía que Sofía merecía algo mejor, alguien que no estuviera tan cargado de inseguridades y miedos. Quería que supieras lo agradecido que estaba por todo lo que hiciste por mí, por tu paciencia. Pero en lugar de eso, me encerré en mí mismo y dejé que el silencio hablara por mí. Sofía se detuvo un momento, recordando todas las veces en las que había esperado escuchar esas palabras de David, pero nunca llegaron. Ahora que las leía, el impacto era distinto. Aunque era reconfortante saber lo que él sentía, también era doloroso saber que él nunca tuvo el valor de decirlo en vida. Mientras cerraba el diario esa noche, Sofía se dio cuenta de que las palabras no dichas eran como fantasmas, siempre estaban ahí, pero solo se manifestaban cuando ya era demasiado tarde. Una entrada en particular la hizo detenerse. David escribía sobre cómo sus propias emociones a menudo lo habían paralizado. A veces me sentía como un prisionero de mí mismo, atrapado en cadenas que yo mismo había creado. Quería avanzar, pero no sabía cómo liberarme.
David describía cómo sus miedos e inseguridades lo habían afectado en todos los aspectos de su vida, no solo en su relación con Sofía. Siempre tenía miedo de fallar, de no estar a la altura, de que la gente descubriera que no era tan fuerte como pretendía ser. Y tú lo sabías, ¿verdad? Siempre lo supiste. Sofía sintió un nudo en el estómago al leer esas palabras. Ella había notado muchas veces esa lucha interna en David, pero nunca supo cómo ayudarlo. Había intentado que se abriera, que compartiera lo que sentía, pero él siempre encontraba la manera de evadirlo. Quería que fueras mi salvación, pero al mismo tiempo, no quería arrastrarte conmigo, escribió. Estas palabras golpearon a Sofía con fuerza. Nunca se había dado cuenta de cuánto había luchado David por intentar protegerla de su propio caos interno. En el diario, David narraba un evento que Sofía nunca había conocido. Recuerdo esa noche en la que sentí que todo se estaba derrumbando. Había perdido un proyecto importante en el trabajo y, por primera vez, consideré renunciar a todo. Fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. David contaba cómo, esa noche, había manejado sin rumbo durante horas, con pensamientos oscuros invadiendo su mente. Me sentía como un fracaso. Pensé que, si no podía manejar mi trabajo ni mi vida personal, ¿qué sentido tenía seguir intentándolo? Sofía se estremeció al leer esas líneas. David nunca le había contado nada de eso. Ella siempre supuso que sus problemas laborales eran menores y que él podía manejarlo todo. Ahora entendía que había estado al borde del abismo, luchando en silencio mientras ella no tenía idea de lo que sucedía. Lo único que me detuvo fue pensar en ti. Recordé cómo me mirabas en esos primeros días, como si yo fuera alguien que valía la pena. Esa noche, decidí que, aunque no pudiera cambiar todo, al menos intentaría no hundirme por completo. Sofía dejó escapar un sollozo. Nunca imaginó que David había pasado por algo tan oscuro sin decirle una palabra. David dedicó varias páginas a un lugar especial que siempre había significado algo importante para él, un pequeño parque en las afueras de la ciudad, donde solía ir a pensar cuando las cosas se volvían demasiado difíciles. Ese parque era mi escape, mi refugio. Allí podía sentarme en silencio y sentir que el mundo no me estaba aplastando. Sofía recordó ese parque. Habían ido juntos un par de veces, pero nunca le había dado demasiada importancia. Ahora, al leer las palabras de David, se daba cuenta de que era más que un simple lugar. Era el único espacio donde él podía ser él mismo, sin máscaras ni presiones. Recuerdo el día que fuimos juntos. Tú estabas tan feliz, hablando de tus sueños, mientras yo solo pensaba en lo afortunado que era de tenerte a mi lado. Nunca te lo dije, pero ese día me diste esperanza. Sofía cerró el diario con lágrimas en los ojos. Decidió que debía visitar ese parque. Tal vez, al estar allí, podría sentir un poco de la paz que David había encontrado. Antes de ir al parque, Sofía se encontró con una amiga en común que había estado cerca de David en sus últimos días. Durante la conversación, su amiga mencionó algo que Sofía desconocía. David había hablado de ella poco antes de morir. Me dijo que aún te amaba, pero que sabía que nunca podría ser el hombre que merecías, le confesó la amiga. Sofía sintió como su corazón se rompía un poco más. Aunque había terminado con David, una parte de ella siempre había esperado que él pudiera sanar y que, tal vez, algún día pudieran volver a estar juntos. Saber que él aún la amaba, pero no tenía esperanza para sí mismo, era devastador. Después de la conversación, volvió al diario. En una de las últimas entradas, David hablaba sobre su deseo de que Sofía encontrara la felicidad. Si estás leyendo esto, espero que hayas encontrado la paz que yo nunca pude alcanzar. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando no podía demostrarlo. Sofía cerró el diario y respiró profundamente. Aún había más páginas por leer, pero en ese momento supo que David había querido que ella siguiera adelante, incluso si él no había podido hacerlo. Sofía regresó al diario, determinada a encontrar respuestas. Las últimas páginas parecían ser un mosaico de pensamientos inconclusos, como si David hubiera sabido que no tendría tiempo para terminarlas. Una entrada en particular llamó su atención. Hay algo que nunca tuve el valor de decirte. En nuestra relación, no siempre fui honesto contigo. No porque no te amara, sino porque temía que la verdad te alejara más rápido de lo que lo hicieron mis silencios. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué verdad ocultaba David? Mientras pasaba las páginas, encontró una mención a un nombre que no reconocía, Marcela. Marcela fue un error que siempre lamentaré.
Nunca se trató de amor, solo de mi incapacidad para enfrentar mi propio caos. Pero aún así, fue algo que no supe cómo confesar. Confusa, Sofía dejó el diario a un lado. ¿Quién era Marcela? ¿Había sido alguien importante en la vida de David? Aunque estaba llena de preguntas, también sentía que se acercaba a algo más grande. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban las claves para entender el panorama completo. Esa noche, Sofía decidió que necesitaba seguir leyendo, aunque cada página parecía abrir una nueva herida. La mención de Marcela en el diario ocupó la mente de Sofía durante días. En una entrada posterior, David explicó por qué nunca había hablado de ella. No te lo dije porque no quería arruinar lo poco que nos quedaba. Marcela no significó nada para mí, pero su presencia en mi vida fue un reflejo de lo perdido que estaba en ese momento. Me aferré a ella como una distracción, pero lo único que quería era encontrar una forma de sentirme completo. Sofía sintió una mezcla de dolor y empatía. Por un lado, le dolía saber que David había recurrido a alguien más durante su relación. Por otro, entendía que no se trataba de amor o traición, sino de una lucha interna que él nunca pudo resolver. David continuaba: sé que, si alguna vez te enteras, pensarás que no te valoré lo suficiente. Pero la verdad es que tú eras lo único que tenía sentido en mi vida. Mi incapacidad para enfrentar mis problemas fue lo que me llevó a cometer errores que nunca podré corregir. Sofía cerró el diario con lágrimas en los ojos. No sabía si algún día podría perdonarlo completamente, pero entendía que su silencio no había sido por maldad, sino por miedo. En una de las entradas finales, David reflexionaba sobre el concepto del amor. Siempre pensé que amar significaba ser perfecto, tener todas las respuestas y nunca fallar. Contigo aprendí que el amor real es imperfecto, lleno de errores, pero también de esfuerzos. David hablaba de cómo Sofía había sido una fuente constante de luz en su vida, incluso en los momentos más oscuros. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste por mí. Aunque no supe demostrarlo, siempre admiré tu fortaleza y tu capacidad para seguir adelante, incluso cuando yo te arrastraba hacia abajo. Sofía sintió una punzada de tristeza al leer esas palabras. Ella siempre había querido ser vista por David de esa manera, pero nunca lo había escuchado decirlo en vida. Ahora, leerlo en el diario era como un bálsamo tardío para una herida que aún no había sanado. David terminó esa entrada con una súplica: si algún día encuentras esto, quiero que sepas que no espero tu perdón. Solo quiero que encuentres la paz y la felicidad que yo no supe darte. Esa será mi redención. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que podía perdonarlo, aunque él ya no estuviera. En una de las últimas páginas del diario, Sofía encontró una entrada que hablaba de una promesa que David había hecho, pero nunca cumplió. Siempre quise llevarte a París. Era tu sueño desde que te conocí, y siempre decía que algún día lo haríamos. Pero ese día nunca llegó, porque siempre había algo más importante. Trabajo, preocupaciones, inseguridades. Todas esas cosas me impidieron darte lo que merecías. Sofía recordó cómo solía hablarle a David sobre su deseo de visitar París, caminar por las calles adoquinadas, ver la Torre Eiffel y disfrutar de un café en un pequeño bistró. Siempre lo imaginó como un viaje de pareja, un momento para reconectar y crear recuerdos inolvidables. Pero ese viaje nunca sucedió, y ella había dejado de mencionarlo con el tiempo. David terminaba la entrada con un pesar evidente: espero que algún día vayas. Y espero que, cuando lo hagas, pienses en mí, no con rencor, sino con cariño. Porque aunque no pude cumplir esa promesa, siempre quise hacerlo. Sofía cerró el diario y respiró hondo. París ya no era solo un sueño, era una promesa que debía cumplir, aunque David no pudiera estar a su lado. Sofía decidió visitar el parque que David había mencionado como su refugio. Quería sentir una conexión más cercana con él, un lugar donde pudiera reflexionar sobre todo lo que había descubierto en el diario. El parque estaba a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y con un pequeño lago en el centro. Cuando llegó, sintió una extraña mezcla de paz y melancolía. Recordó las pocas veces que había visitado ese lugar con David, sin saber lo importante que era para él. Caminó hasta un banco cerca del lago, donde encontró una pequeña inscripción tallada en la madera: DM, Esperanza. Sofía sonrió levemente, sabiendo que David había dejado una parte de sí mismo allí. Se sentó en el banco y abrió el diario por una de las últimas páginas. Este parque siempre fue mi lugar seguro, pero contigo nunca necesité refugios.
Tú eras mi hogar. Esas palabras llenaron los ojos de Sofía de lágrimas. Sentada allí, bajo el cielo abierto, sintió que finalmente podía dejar ir el peso de todo lo que había sucedido. El parque no solo era el refugio de David, ahora también era el suyo. Mientras permanecía en el parque, Sofía dejó que los recuerdos fluyeran, mezclándose con las palabras del diario. El lago, rodeado de árboles frondosos, reflejaba una tranquilidad que contrastaba con la tormenta de emociones que había experimentado durante días. Sin embargo, algo llamó su atención. Un árbol en particular, más viejo y robusto que los demás, tenía una pequeña caja metálica escondida en el hueco de su tronco. Intrigada, Sofía se acercó y la sacó. Al abrirla, encontró una carta y un pequeño colgante. La carta, escrita a mano por David, decía: «Si alguna vez encuentras esto, significa que tuviste la valentía de regresar aquí. Este lugar era mi refugio, pero también era un espacio para soñar contigo. Este colgante es para recordarte que incluso cuando creí que no merecía amor, tú siempre fuiste mi luz. Gracias por ser mi esperanza». Sofía sujetó el colgante, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. Era un simple dije en forma de estrella, pero el significado que llevaba era inmenso. En ese momento, entendió que David había hecho todo lo posible para dejarle algo de él, incluso después de su partida. De vuelta en su apartamento, Sofía decidió enfrentarse a la última entrada del diario. Había evitado leerla, temiendo lo que pudiera contener, pero ahora sentía que estaba lista. La entrada comenzaba de manera sencilla. «Sofía, si estás leyendo esto, significa que encontraste mi diario. Quiero que sepas que nunca fue mi intención ocultarte lo que sentía. Escribí estas páginas porque no podía decírtelo en persona, porque mi propio miedo me paralizaba». David continuaba con palabras que tocaban lo más profundo de su corazón. «Siempre pensé que tendría tiempo para arreglar las cosas, para ser mejor, para amarte como te merecías. Pero la verdad es que nunca fui lo suficientemente valiente para hacerlo. Espero que estas palabras puedan darte algo de paz, aunque sé que no compensan todo lo que dejé pendiente». Sofía sintió como las lágrimas caían sin control. La carta final era una despedida, pero también un reconocimiento de todo lo que David había sentido y nunca pudo expresar. Al terminar, encontró una línea que le arrancó una sonrisa entre las lágrimas: «Siempre fuiste mi estrella, Sofía. Ahora quiero que encuentres tu propio camino hacia la luz». Sofía pasó varios días reflexionando sobre todo lo que había leído en el diario. Las palabras de David habían abierto viejas heridas, pero también le habían permitido ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Ya no sentía tanto enojo ni resentimiento, solo tristeza por lo que pudo haber sido si ambos hubieran sabido comunicarse mejor. Una tarde, mientras sostenía el colgante que había encontrado en el parque, decidió que era hora de perdonar, no solo a David, sino también a sí misma. Sabía que había cometido errores, que a veces no fue paciente o comprensiva, pero también entendía que había hecho lo mejor que podía con lo que tenía. Escribió una carta, aunque sabía que David nunca la leería. En ella, le agradecía por todo lo que le había enseñado, incluso en la ausencia. «Te perdono, David, y espero que, donde sea que estés, también me perdones a mí». Al terminar la carta, sintió un alivio que no había experimentado en meses. Perdonar no significaba olvidar, pero le permitió soltar el peso que había cargado durante tanto tiempo. Sofía sintió que aún había algo más que debía hacer. Decidió visitar a los padres de David, personas con quienes apenas había tenido contacto durante la relación. Quería compartir con ellos las palabras del diario y darles algo de consuelo, aunque sabía que también sería un encuentro difícil. Cuando llegó a la casa familiar, fue recibida con sorpresa y, al principio, algo de frialdad. Pero al explicar por qué estaba allí, los rostros de los padres de David se suavizaron. Les entregó una copia del diario, explicando que quería que supieran cuánto había significado David para ella y lo mucho que él los había amado, a pesar de las dificultades. Su madre rompió en llanto al leer las primeras páginas, mientras su padre, aunque más reservado, se limitó a asentir con la cabeza. «Nunca supe cuánto estaba sufriendo», dijo la madre entre lágrimas. «Gracias por venir, Sofía. Esto significa más de lo que puedes imaginar». Al salir de la casa, Sofía sintió que finalmente había cerrado un capítulo importante. Había enfrentado el pasado y había hecho las paces con todo lo que había quedado sin decir. Con el diario cerrado y guardado en un lugar especial, Sofía sintió que era hora de seguir adelante.
Decidió cumplir la promesa que David nunca pudo realizar, viajar a París. No como una forma de escapar, sino como un homenaje a lo que habían compartido y una declaración de que estaba lista para empezar de nuevo. En París, mientras caminaba por las calles adoquinadas y contemplaba la Torre Eiffel iluminada, Sofía sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Llevaba el colgante en el cuello, una conexión simbólica con David y con la mujer que había sido cuando estaba con él. Sentada en un pequeño café, escribió en su diario personal, algo que no había hecho en años: he aprendido que el amor no siempre es perfecto, pero siempre nos enseña algo. David, gracias por enseñarme a ser fuerte, incluso cuando no estabas aquí para verlo. El viaje marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Aunque nunca olvidaría a David, ahora sabía que podía llevar sus recuerdos sin dejar que la tristeza definiera su futuro. Gracias por disfrutar de esta historia con nosotros. Dale, me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en los vídeos en pantalla para seguir explorando más relatos llenos de emociones. Que Dios te bendiga.